Muy buenos días, alumnos y alumnas del Alfonso X el Sabio. Volvemos otra vez más con nuestra sección de entrevistas. Otra vez ahora una figura del mundo del arte aquí en Murcia, una bastante importante y que ha vuelto hace poco para enseñarnos una exposición. Todo está seco en la Galería T20. Estoy aquí con un pintor murciano de renombre, Miguel Fructuoso. ¿Qué tal estás, Miguel? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Pues bien, aquí de clases. Todavía queda un mes para terminar, pero bueno, aguantando. Bueno, va quedando menos. Entonces, Miguel, pues eso, vengo a hacerte una entrevista, más o menos, no una entrevista en la que me voy a poner a hablar de política, de opiniones y tal, sino un poco para conocerte mejor, ¿entiendes? Vale. Bueno, estoy seguro de que hay mucha gente aquí que te conocerá, pero también estoy seguro de que hay gente aquí que realmente no te conozca. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco quién eres? Pues un pintor. Un pintor, mira, te lo puedo matizar. Y siempre digo, lo digo, no es una bondad. Yo me considero pintor, no me considero artista. Y lo quiero matizar. Mi interés está centrado estrictamente en la pintura. Y quiero decir, esto es matizable. Obviamente me interesa todo, digo, pero yo me considero pintor, no me considero artista. Un pintor, o sea, que me gusta, creo que es superior al artista. Bueno, eso está genial. ¿Crees que habría alguna manera de poder explicarle tu estilo a los oyentes? Sí, no quiero ser muy pesado, o sea, porque es bastante largo, pero voy a intentar resumir. Mira, mis intereses están centrados, o sea, siempre han estado centrados en la historia de la pintura, es decir, pintar, pero no pintar mirando hacia adelante con ansiedad, sino mirar para atrás, es decir, asumir el pasado como algo propio. Entonces, mi pintura es como muy circular, es decir, siempre remite a la propia pintura, por decirlo de una manera, para no extenderme demasiado, porque eso sería pues, Que otro debate. ni te preocupes. Em, vale. Quería, ahora como un poco de trasfondo, quería que me expliques un poco ¿a dónde se remonta tu pasión, tu amor por pintar? ¿Es por alguna persona? ¿Está marcado por algún momento? Sí, yo creo que desde bastante niño. Desde bastante, o sea, y aparte o sea, lo compatibilizaba con, por ejemplo, a mí me gustaba también mucho jugar al fútbol, tocaba el violín, pero realmente la pintura al final fue derivando como la pasión más importante y al final se ha convertido en mi vida, porque no diría mi profesión, diría que aparte de mi pasión, es mi vida. Sí, desde muy chico, desde muy pequeño. Sí, bueno, influencias. En mi casa había mucho ambiente artístico. Mis padres no se dedicaban a nada exclusivamente artístico, pero pasaban muchos amigos de ellos, José María Párraga, no sé, muchísima, la bohemia murciana, por decirlo de alguna manera. Tenía algún, mi tío Pepe también pintaba, es decir, sí, estamos rodeados de gente, o sea, desde muy pequeño vi un poco lo que era eso. Pues la verdad es que eso también. Yo también, por ejemplo, que he crecido porque tú conoces a mi padre, Claro, hombre, claro, ese diseñador totalmente. gráfico y tal, yendo mucho a exposiciones de T20. Claro, si yo te recuerdo a ti desde muy chiquitito. Me lo imagino. Em, estudiando para esta entrevista, he estudiado mucho tu obra, he estado viendo piezas tuyas y me he dado cuenta de que tienes bastante carácter de humor, como la obra de Mondongo. Eh, entonces, quería preguntarte si crees que la gente quizá pueda desvalorizar lo que es tu obra por tener un cierto sentido del humor. Bueno, se puede hacer, creo que sería un error estúpido, es decir, la ironía, porque es decir, la ironía atesora mucha fuerza, es decir, muchas veces contar las cosas desde el humor, a mí creo que se potencia el discurso, ¿no? O sea, desacralizar es una parte importante también de mi obra, o sea, es decir, yo siempre, cuando te decía lo del pasado, el pasado o sea, lo he interpelado para homenajearlo, para desacralizarlo, para evocarlo, o sea, pero exactamente también para desacralizarlo. Es decir, las cosas tampoco son una religión, las cosas también se pueden abordar desde el humor, ¿no? Hmm. Sí, Y creo que no, que eso no hace que el mensaje ni es ofensivo ni pierde fuerza. Es decir, se ofende quien quiere, ¿no? exactamente. Es una cuestión de opiniones al final de todo, realmente. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de esta nueva exposición tuya, Todo está seco, que está en T20, que es una galería de aquí de arte de Murcia.
Em, entonces, es bastante novedosa para lo que es tu obra, tu vida, porque en esta la novedad es que usas óleo. Entonces quería preguntarte, quería- es verdad, ¿no? Sí, 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 pero bueno, ahora me explico porque es que se ha focalizado mucho el tema en el óleo, pero ahora te Entonces explico. quería Tienes preguntarte, razón. ¿por qué ahora el óleo y no antes? Pues fíjate que es una cosa, yo tengo 53 años y llevo pintando muchos años. Yo pinté con óleo, sí, pinté con óleo, y, o sea, lo he trabajado. No me considero, o sea, es decir, no es la técnica que más controle, pero es verdad que el óleo, o sea, y de hecho no utilizaba el óleo por el tema de los secados. O sea, es decir, yo he utilizado siempre acrílico porque, dependiendo, también es verdad que la técnica está en función de la obra que vayas a hacer. Es decir, el acrílico funciona para una obra y el óleo obviamente funciona para otra, y bueno, se puede mixturar, se puede mezclar. Pero bueno, el óleo, sí, pues lo he retomado, o sea, o sea, es decir, lo estoy conociendo ahora, que es una parada, es una cosa bastante, bastante graciosa, ¿no? Que es que quizás la técnica más noble de la pintura, pero es verdad que yo por el tema de secado la tenía, o sea, es decir, no la controlaba bien y me hace muy incómodo pintar. Entonces la he recogido ahora, bueno, para esta serie porque me venía bastante bien para trabajar. Yo creo que es interesante el evolucionar como artista y aprender Claro, ¿no? Pero es otras formas de como, estilo. Sí, sí, la pero sí, sí, tienes razón. Pero no sé cómo explicar, es como, no sé qué ejemplo poner, pues, porque es grave en cierto modo. bueno. Ahora, quería hablar un poco también, un poco del sentido. Estuve hablando también con mi padre, Ujú. sobre mi famosa serie blanca, tu Sí, exposición de Verónicas de hace un par de sí, años, que a mí me parece de las, si no es que de todas las que he visto, mi favorita. Me encanta lo que haces. gracias. Eh, entonces me comentó que la manera en la que trabajaste para esa exposición fue echar toda la pintura, o sea, esparcir la pintura en el lienzo y después removerla. Sí, Entonces, me entró la duda a mí y te lo quiero preguntar. Entonces, a lo ujú. mejor esto es un tema un poco más delicado porque a lo mejor no te apetece hablar del sentido de tu obra o de la emoción, porque prefieres que tenga una libre interpretación, pero entonces quería preguntarte, ¿reside el verdadero significado de tus exposiciones, como lo son mi famosa serie blanca, en el dibujo o la pieza propia o en la manera en la que la haces? Es una pregunta muy interesante porque o sea, es decir, las dos cosas tienen mucho sentido. Es decir, el acting de pintar y esas piezas a las que tú te refieres son piezas de un formato muy grande. Es decir, tuve que trabajar con asistentes. Yo no podía levantar esas piezas, eran 3x4, algunas eran piezas muy grandes en madera. Y es verdad que, pero sí, el acting, por ejemplo, de pintar es fundamental. Es decir, el cómo se pintan las piezas tiene mucho que ver con lo que quieras contar. Y, bueno, el tema del estudio a mí me parece muy disfrutón, pintar es muy divertido. Mm, Hay algunas veces muy frustrante, pero generalmente suele ser, cuando las cosas salen medio bien, es bastante divertido. Y esas piezas que tú dices fueron, para mí, también un punto de inflexión en el sentido por formato, ¿no? O sea, yo nunca había trabajado con asistentes. Entonces, sí, la pieza, lo que era técnicamente, sí, la pieza la tumbaba, esos formatos, entonces esa pieza lleva una imprimación negra, de gesso negro. Entonces se le echaba la pintura blanca encima, con ayuda de varias personas levantaba la pieza y esgrafiaba, es decir, quitaba, que es parte del sentido de esa serie, que es, yo cuando me la planteé como conceptualmente, que esto suena así un poco, pero sí, conceptualmente, quería pintar sin poner, sino quitando, ¿no? Bueno, mm. no sé si lo conseguí, pero que quería eso. Y utilizando el soporte, o sea, el blanco, que es el soporte natural de la pintura, es decir, ir como un poco de cosas, trabajar de manera esencial. Sí, sí. La verdad es que es bastante único, es bastante innovador, es algo que por lo menos a mí me parece bastante original y bastante significativo. Y volviendo a Todo está seco, a tu nueva colección, ¿aplicarías lo mismo, en la manera en la que, o sea, el significado reside o en la manera de producción o en la obra mismo? No sé si me he explicado bien. Sí, 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 sí.
Sí, sí, igual. Si al final que yo trabajo por series, es decir, yo termino una serie y empiezo otra. Entonces, sí, es que tiene sentido decir, yo pinto, pinto, utilizo una técnica en función de lo que quiera contar. Y eso está, en la última también está al servicio de eso. El significado de todo está seco, aparte de una ironía con la técnica, también tiene que ver con la realidad y el mundo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, que a mí, en cierto modo, pues está muy excesivamente removido y, bueno, eso, ya te digo, eso es otro capítulo. Sí, yo tuve mi propia interpretación cuando vi la colección en la inauguración. Y es completamente una fumada mía, pero ¿tú Bueno, crees de eso se trata, ¿eh? tú crees que, el arte, o por lo menos, tú crees que, estas obras son las tuyas? ¿Prefieres que sean de libre interpretación o? Bueno, vamos a ver, sí, o sea, sí me gustaría. La obra, cuanto más ambigua es, más recorrido tiene. Una obra que tú ofreces un resultado unidireccional y solo tiene un significado, es como la comida rápida, ¿no? Es decir, una vez que la has consumido, casi que no te interesa volverla a ver, porque te va a decir lo mismo una y otra vez. Eh, lo ideal, o a lo que todos aspiramos, es que la obra, cuanto más, o sea, es decir, aunque tú estés buscando contar algo, pero que el lenguaje no sea grosero, es decir, que no sea pum, ahí está, sino yo creo que es interesante que tenga ambigüedad y que no esté contado, o sea, porque al final es una manera de tratar al espectador que no es un espectador, es decir, tratarlo con cierta elegancia también, ¿no? Y con cierta inteligencia, porque si no, lo otro es como muy panfletario, es decir, muy panfletario y muy aburrido también. Sí. Ahora, a verlos, haylos. Sí, la verdad es que creo que expones un punto bastante importante en cuanto a la ambigüedad. Sí, la verdad es que me ha parecido bastante interesante tu respuesta. Em, a la hora de también estar estudiando esto, me ha ayudado mucho a poder conocerte. Por ejemplo, he aprendido que has basado toda una colección tuya en países a los que has visitado en África. Sí, He aprendido que has hecho una colección sin pintar, sino con objetos, que era la de Concepto Agua de Colonia. sí. Esa también me gustó bastante. Entonces, claro, yo he aprendido mucho de ti y quería Muchas preguntar, gracias, hombre. si no es nada, sí, te quería preguntar, ¿tú crees que es importante el conocer a un artista mediante sus obras? ¿O tú crees que eso es algo que se hace cuando disfrutas de arte? Sí, a mí me parecería muy deseable, es decir, vamos a ver, cuando alguien, y tú que eres joven, me dice esto, yo me siento muy, muy halagado. Al final se trabaja para comunicar, o sea, se trabaja para, si no existe ese intercambio, es bastante frustrante. Entonces, que me digas tú eso, a mí me parece lo deseable, es decir, que la gente, no es ninguna obligación, obviamente, pero es decir, cuanto más conoces la obra de alguien, también más entiendes el desarrollo, el por qué ha llegado una, ¿sabes? Porque muchas veces también es verdad dependiendo del artista, si solo ves una serie o solo ves unos cuadros, te puedes despistar mucho, ¿no? Porque si ves, o sea, es decir, el no poder ubicar esas piezas en una trayectoria también puede confundir. Algunas veces para bien, ¿eh? Sí. La verdad es que, es un valor bastante, por lo menos para mí es un valor bastante importante lo que deja el arte. Por ejemplo, Goya, a mí hay un cuadro de Goya que me gusta mucho, que es el del perro semihundido. Ujú. A mí me parece bastante importante porque te ayuda a conocer que Goya, aunque tuviera su etapa de depresión y su etapa de crisis, pudo salir de ella. No sé si conoces Sí, el. sí, sí, sí. Goya me interesa profundamente. Goya es, yo creo, de los grandísimos genios de la historia, Sí, sin ninguna duda. sin lugar a dudas, Sí, sí, sí. en mi opinión. Em, sí, un poco para empezar, Miguel, quería preguntarte un poco sobre el legado. Voy a explicarme. Tú ahora mismo estás dejando muchas obras, muchas exposiciones, muchas colecciones, muchos pensamientos, mucha transmisión. Entonces, ¿tú crees que por ejemplo, imagínate cuando yo muera, cuando tú mueras, estás dejando un legado importante? ¿Tú crees que es importante que se te recuerde? ¿Es importante que todo esto que dejas?
Pues, No mira, sé si me... sí, 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 perfectamente. A mí, sinceramente, una vez puesto, como que me da bastante igual. Pero, pero sí, es decir, si pienso o sea, egoístamente, pues sí me gustaría. O sea, si a lo largo de tu vida pintas, no sé qué decirte, 1000 cuadros, pues me gustaría que si quedasen 10 buenos, con eso ya me daría con un cantito en los dientes. Porque es complicado que las obras perduren. Y eso te das cuenta, o sea, sobre todo cuando eres crítico con tu obra, o sea, cuando tienes cierta trayectoria, tú ves los cuadros que resisten, los que no, y los que son, o sea, pero es que los otros cuadros no es que sean malos, es que forman parte de un periodo de aprendizaje. Entonces hay cuadros que no, o sea, que no son cuadros maduros. Y al mismo tiempo en cuadros que los pintaste cuando era joven, que a lo mejor tienen una fortaleza y han resistido. O sea, pero sí, o sea, resumiendo, si quedan 10 piezas mías que medio decentes, ya me doy por satisfecho. A ver, si son todas más que decentes, Miguel. No, no, pero digo de esas que perduran. Sí, también explorar un poco el qué pueda significar estas obras para nuevas generaciones. Por ejemplo, para mí Goya ha sido una influencia, Frank Miller ha sido una influencia, Mignola, me han dejado un legado, me Claro. han dejado... Entonces, también exponer, si te gustaría que tus obras fueran una referencia para generaciones futuras y así te... Hombre, vamos a ver cómo gustarme, por supuesto. O sea, a nivel de ego me encantaría, pero soy muy consciente que ni soy Goya ni soy. O sea, yo solo. O sea, decir, no, no, o sea, o sea, vamos, eso sí, soy muy consciente que eso. Ahora, mmm, si alguien dentro de X años ve una pieza en una pared y le llama la atención, pues, ya con eso, ¿sabes? Hombre, es atractivo pensar en eso también. Es decir, mira, sigues vivo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Sí, pero no es que no seas Goya, no es que no seas Picasso, no es que seas Pollock, pero eres tú, Miguel, en mi opinión, Sí, eres sí, tú. bueno, Y el Picasso arte... no, pero mejor que Pollock sí soy. Joder, qué controversial, ¿no? Bueno, es para darle un poco de. Bueno, no te preocupes. Es verdad que, pues, mira, mira, yo siempre me he basado mucho en el estilo de Mike Mignola, me he basado mucho en el estilo de Frank Miller cuando yo dibujo, y no soy ninguno de ellos, pero sí que creo que tengo una cierta originalidad. Es único, tu arte es único, el arte de México Sí, es sí, único, el arte sí, de... sí, claro, vamos a ver, sí, 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 pero bueno, sí, sí, estamos de acuerdo. Sí, cada persona es única, obviamente. Y Yo creo sí, que... bueno, Perdón, sigue, perdón. sí, sí, no, sí, sí, claro, sí, todos somos únicos. Sí, Lo que hay, hay gente que son genios, como los que hemos nombrado, y luego estamos los demás. sí, pero rematando a lo del legado, tú dejas algo que realmente es muy importante. Realmente estás dejando, tu obra estás dejando, para mí es una evolución constante en estilos, una variedad, un gran cambio y una gran variedad. Exactamente. Entonces yo creo que sí que es importante que no seamos, que por ejemplo yo no sea o tú no seas igual de renombre como los Picasso, como los Goya, pero igualmente, aunque no se tenga la misma fama, el mismo reconocimiento, sí que se puede dejar algo importante, creo yo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, ahí estamos totalmente de acuerdo. Bueno, voy a ver un poco cuánto tiempo queda, que es que... Vale. Sí, tengo que ir terminando ya porque dentro de poco me tengo que Muy ir a bien. clase. Pero sí, creo que es bastante importante lo que cada uno deja, por menos o más por menos o más conocido que sea. Yo creo que todo es importante, lo que se deja. Ujú. Y al final Sí, todo... pero y discúlpame, Gabriel, pero eso tiene que ver con el arte, con lo personal. O sea, es decir, que te recuerden también que eres una persona decente, honesta y buena también, también da mucho gusto, ¿no? Mm, Y eso trasciende igual. O sea, a mí me hablan gente de mi abuelo, me hablan de gente a la que quiero, pues da gusto que te hablen bien también de esa persona. No sé si es tan agradable, pero creo que va también un poco. Bueno, eso es otro, eso es mm. bastante controvertido. No, eso no pasa nada. O sea, al final todo trasciende y realmente todo es importante para el desarrollo de la especie humana, ya sean los errores, ya sean los éxitos, de todo Sí, se aprende. sí. Em, Pues eso, por lo menos para mí, dejas algo bastante importante, Miguel. Muchas Realmente gracias. algo muy único, algo muy personal, muy original y yo, por lo menos bajo aquí, yo espero que más gente pueda... animo a todos los alfonsinos y alfonsinas, a toda la gente del Alfonso a que exploréis la obra de Miguel, que Serán bien recibidos. os leáis, por ejemplo, el catálogo de mi famosa serie blanca, que está escrito perfectamente, a mí me encanta. Eh,
que exploréis de Miguel, que conozcáis a más artistas, que conozcáis más arte, porque yo creo que eso es lo importante, ver arte, porque el ver arte nos puede ayudar mucho a conocer este tipo de cosas. Conocerte a ti, a conocerte a Pepita, a conocer a Polo, a conocer a Goya, aprender de la gente. Sí. Yo creo que es bastante importante. Entonces, Miguel, te quería dejar esta última sección para que, si quieres dejarnos con alguna reflexión final, con alguna moraleja, si quieres llamarlo, No, pero el sí, micrófono es tuyo. sí, bueno, reivindico tus últimas palabras, sí, que la gente se acerque a ver arte, que conozca el arte, porque, bueno, para la gente tú has tenido la suerte que tu padre está dentro del ámbito, pero hay gente que le suena como, bueno, incluso un territorio como hostil, ¿no? Porque no se siente, pues bueno, yo animo a eso, que la gente venga a las galerías y puede visitar museos, que visite los estudios de los artistas, que también están abiertos para que la gente los vea y vean que, bueno, sí, lo que tú has dicho, que la gente se acerque al arte. Y sobre todo la pintura. Todo tipo de arte, Sí, realmente. O sí, sea, claro, claro. pintura también. Sí, sí, bueno, y que vaya a conciertos y que lea libros y, en fin, Todo. Todo es arte, todo es arte. todo. Sin arte no habría esta mesa. Ni vida sin arte, ni arte sin vida. Exactamente. La vida sin arte, ni arte sin vida. Nos quedamos con esa reflexión. Ay. Pues nada, Miguel, Muchas muchas gracias. gracias. Realmente muchas gracias por haber venido, que yo creo que ha sido de las entrevistas más interesantes que hemos hecho aquí en X Radio. Te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que nos hayas expresado de tu sabiduría aquí. Y pues nada, muchas gracias. Os animo a todos a que conozcáis a Miguel Fructuoso mediante sus redes, libros, exposiciones y tal. Y pues nada, ¿quieres decir algunas últimas palabras, Miguel? Nada, daros las gracias. Pues nada, alfonsinos y alfonsinas, ya veis. Nos veremos próximamente. Muchas gracias por escuchar. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y hasta luego. Y bueno, aquí terminaría, Miguel. Gracias, Miguel, por Nada, a vosotros. participarte, Muchas Mil gracias. gracias. Gracias, a ver si nos vemos hoy por la noche. Sí, y nosotros estaremos. Ahora a lo mejor me voy a la rueda de prensa. Que era